Iglesia, buenos días para todos. Espero que estén teniendo un fin de semana lleno de bendición, de paz y lleno de la presencia de Dios. Padre, te pedimos que hoy nos hables, te pedimos que hoy nos enseñes, Señor, un poco más acerca de ti, de tu palabra, de tu voluntad, amado Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, te pedimos que hoy tu corazón, Señor, sea puesto en nuestro corazón y podamos cambiar, Señor, las cosas que tú quieres que cambiemos para ser cada día más como tú. Bienvenido a este lugar. Amén y amén. Ahí surge una pregunta que nos hemos hecho, pues yo me la he hecho, porque todos hemos caído muchas veces en juzgar. Y yo me preguntaba, ¿es pecado juzgar? Cuando uno juzga, está pecando. Y vamos a resolver hoy, a mirar lo que la Biblia dice con relación al juzgar, porque la Biblia tiene varias partes donde habla del juzgar y existen varias formas de juzgar que desagradan a Dios, pero hay una forma que Dios nos dice cómo debemos mirar las cosas a la luz de su palabra. Entonces, Dios nunca nos ha dicho que si vemos pecado en alguien, lo aceptemos y nunca le digamos nada de su pecado, pero también la Biblia nos dice que cuando uno hace un juicio sobre alguna persona, uno tiene que tener verdaderamente conocer la situación y no hacer juicios sobre chismes o sobre rumores o sobre, no, es que Pepito me dijo, porque ahí estamos cometiendo pecado. Entonces existen varias clases de juicio, de la forma en que uno puede juzgar a las personas, y quiero hablarles de ellas. Y el primero de ellos es el juicio superficial. Y este juicio es cuando se sacan conclusiones acerca de personas sin conocer realmente la situación. Y es un juicio basado en hechos basado en rumores que ni idea. Basado en un chisme, basado en un video de YouTube que vimos y que alguien le dio por inventar o por decir, y basados en eso nos hacemos una imagen incorrecta de una persona, de un deportista, de un cantante, de un pastor, de un político, de cualquier tipo de persona, y eso es un juicio superficial. Y en la Biblia se muestra un caso que tiene que ver con eso, y está en Lucas capítulo 7 versículo 36. Y es cuando Jesús llegó al hogar de Simón el fariseo. Ahí está la historia, y quiero leérselas, de cuando Jesús llega a la casa de él y Simón juzga sin conocer bien a fondo qué estaba pasando realmente. Y está desde el verso 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer:
tu fe te ha salvado, ve en paz. Y acá podemos ver cómo Simón juzgó al mismo Jesús, porque Jesús se sienta, llega esta mujer y dice que esta mujer que sabía que Jesús estaba a la mesa, trajo un frasco con perfume y dice que estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Comenzó a llorar sobre los pies de Jesús, dice la palabra. Y Jesús estaba ahí quieto, viendo cómo ella hacía eso, pero también dice que enjugó, limpió los pies de Jesús con su cabello. Y también dice que besó sus pies, le besó los pies a Jesús y le echó perfume en los pies. Y Simón, al ver esto, que era un fariseo, en su mente pensó, si este fuera un verdadero profeta, sabría quién es la persona que le está tocando los pies. O sea, dijo, este Jesús definitivamente no es quien dice ser. Estaba pensando eso Simón. Y lo juzgó. Lo juzgó de forma superficial, no conocía, no sabía que Jesús había perdonado a esta mujer ya. Y juzgó a Jesús y dijo, porque juzgó por las apariencias, cuando vio entrar a esta mujer que dice que era una pecadora, él juzgó y dijo, esa vieja es una pecadora, es una mujer que se acuesta con hombres y luego está acá a los pies de Jesús. Y juzgó a Jesús por las apariencias. Y uno muchas veces por las apariencias juzga. Uno ve a una persona que está vestida de cierta forma o de otra forma y juzga por las apariencias, por lo que ve. Pero la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre, porque uno como hombre muchas veces mira al exterior. Dios dice en su palabra que Él mira el corazón. Entonces es importante arreglarnos, es importante lucir bien y todo, pero lo verdaderamente importante es que hay en nuestro corazón. Eso es lo que va a mirar Dios a la larga. Dios va a mirar no va a mirar tanto en qué carro andas tú, sino tu corazón, la humildad de tu corazón. Dios no va a mirar la ropa que tú usas, si es la mejor o no, Él va a mirar quién eres tú. Y eso fue lo que Jesús hizo con esta mujer. Jesús la vio y sabía que era una pecadora, pero Jesús nunca la juzgó, Jesús la perdonó. Jesús es un Dios que perdona. Jesús es un Dios que da nuevas oportunidades. Jesús es un Dios que así uno haya estado en el mundo, vuelto una nada y haya tenido el peor pasado, Jesús perdona nuestro pasado, sana nuestra vida y nos ofrece un mejor futuro. Así que cuando el diablo venga a recordar de tu pasado, recuérdale al diablo su futuro, que es la destrucción total. Cuando el diablo venga a querer pisotearte, dile, Satanás, a usted le espera esto, y recuérdale su futuro. Y no permitas que tu pasado te tenga preso. No permitas que tu pasado no te permita desarrollar el ministerio o el llamado que Dios te dio. Recordemos a Saulo. Saulo persiguió a la iglesia. Saulo estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Disfrutó de eso. Pero Jesús un día se le aparece y cambia su vida y lo hace el más grande misionero de todos los tiempos. Y Saulo ya dejó atrás su pasado y comenzó con un futuro y un presente diferente. Entonces no podemos juzgar basados en la apariencia, basados en la reputación, porque no sabemos si esa persona ya ha cambiado. Entonces no juzgues antes de conocer verdaderamente la situación. Él juzgó mal. Simón se creía muy santo, Simón creía que él era perfecto, pero Jesús ahí cuando responde le dice, ella no ha parado de besarme, ella ha tenido, se acercó a mí, dice en el versículo 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besarme. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume en mis pies. Y uno muchas veces está buscándole el punto negro a la persona. Y uno dice, es que ese no hace esto, es que ese no hace lo otro, es que ese era un pecador, es que yo lo vi, yo me acuerdo hace unos años que se la pasaba en los bares, no sé. Y uno juzga, pero uno no, verdaderamente si uno no conoce la situación no debería juzgar, porque es pecado hacerlo de esa forma. Y es un juicio que no está correcto. También hay un juicio que es el juicio hipócrita. Y es el juicio que uno hace de alguien cuando uno también está cometiendo el mismo pecado. Es el juicio que un ladrón hace de otro ladrón. Es el juicio que un adúltero haría de otro adúltero.
Entonces es un juicio hipócrita porque verdaderamente uno no es nadie para juzgar si uno también está cometiendo el mismo pecado. Mateo 7, del 1 al 2 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Pero cuando Jesús está hablando eso, Jesús viene hablando acerca de la hipocresía. Esto está en el capítulo 7 de Mateo, pero si ustedes ven el capítulo 6 de Mateo, Jesús está hablando todo el tiempo de la hipocresía. Y cuando Jesús habla de este juicio, está hablando de un juicio basado en la hipocresía. En Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. En el verso 5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. Jesús les venía hablando a ellos de que no fueran hipócritas. Y más adelante en el capítulo 7, por eso les dice, no juzguen a los demás. Pero no está diciendo que uno no debe atacar el pecado o ir en contra del pecado. Jesús lo que estaba diciendo es, si tú estás cometiendo pecado, tú no eres nadie para ir a pisotear o hablar mal de otra persona que puede estar viviendo lo mismo que tú has vivido. Entonces tenemos que tener cuidado cuando juzgamos. Por eso en el versículo 3 de Mateo 7 Jesús le dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y quiero hablar porque muchas veces juzgamos a otros y nuestra situación es peor. Entonces juzgamos a un ladrón. No, es que ese es un ladrón, ese me robó, yo dejé un reloj y se lo llevó. Pero de pronto nosotros somos aún peores que esa persona y lo estamos juzgando de una forma hipócrita. Y la Biblia dice que cuando uno va a juzgar a alguien, primero mire la viga que tiene en el ojo para sacar la paja del ojo de la otra persona. No podemos andar hablando cosas de otras personas y andarlas criticando y andarlas pisoteando sin antes evaluarnos nosotros mismos y ver cómo está nuestra vida. Y creo que uno nunca será nadie para juzgar a otro o para pisotearlo o para hablar mal de otra persona. Porque cualquier persona que triunfa ya dicen que es un narcotraficante. Cualquier persona que Dios le da un buen carro o una buena casa ya dicen que se robó el dinero. Hay predicadores que Dios ha levantado y uno se mete en YouTube y hay una mano de gente ahí hablando mal, que lavan plata, que es un negocio y ellos ni siquiera lo saben, están siendo unos hipócritas mentirosos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Por eso Jesús lo dijo, no sean hipócritas, sáquense primero esa viga que tienen en el ojo. Y luego sí vayan y sáquenle la paja a su hermano, la paja del ojo. Entonces mirémonos a nosotros mismos antes de juzgar. Yo he aprendido eso porque antes juzgaba por las apariencias o de forma hipócrita. Y de pronto pensaba algo de alguien y resultaba yo haciendo lo mismo. Y decía, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo? Si hablé mal de esa persona y yo estoy haciendo lo mismo. Entonces no podemos hacer juicios hipócritas. Y la Biblia dice que cuando uno señala el pecado de otros y uno también lo comete, uno se está condenando a uno mismo. Cuando uno es un mentiroso y dice, no, es que esa persona es una mentirosa, uno se está condenando a sí mismo. Y quiero que leamos Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Después de leer esto, yo veo que definitivamente no debemos ser hipócritas al juzgar. No debemos andar viendo los errores de otros sin primero ver nuestra vida. No debemos andar criticando a otros sin primero examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si somos mentirosos, ladrones, criticones, chismosos,
mentirosos, envidiosos, si tenemos odio contra alguien, no hemos podido perdonar y andamos hablando mal de otros, porque definitivamente es pecado. El juicio superficial, como el que practicó Simón sin conocer que Jesús había perdonado a esa mujer, es pecado. El juicio hipócrita, cuando uno habla de alguien o piensa de alguien sin evaluarse uno mismo, es pecado. Y la Biblia dice, el problema acá es que cuando uno peca y juzga a otros, uno mismo se condena. Entonces, pidámosle a Dios que nos enseñe a ver las cosas con los ojos con los que Dios las ve, con el corazón con que Dios juzga las cosas. Hay un juicio que es el juicio severo y el juicio implacable. Es un juicio que va directo a acabar con la otra persona, a difamar. Para ustedes no es una nueva noticia cuando uno se mete en YouTube y ve cómo hacen videos de grandes predicadores. A unos les dicen que son narcotraficantes, a otros les dicen que son adúlteros, a otros les dicen que cogen el evangelio como negocio, a otros les dicen que están estafando a la gente, que son falsos profetas. Hay una mano de gente endemoniada metiendo y haciendo videos, difamando a otros sin conocer realmente la vida de otros. Y hay que tener cuidado, porque cuando uno no conoce la vida de alguien y se pone a hablar de esa persona, uno está pecando. Yo acá lo veo en Colombia con la política. Hay unos de derecha y otros de izquierda y se dicen cosas entre ellos, se insultan de la misma iglesia. Y ninguno de los dos conoce la vida de los políticos a los que defienden. Pero sí difaman de, no, ese es un ladrón, ese es un no sé qué, y andan difamando. Pues quiero decirles que es pecado, eso es pecado. Tito 3, versículo 2 dice, que a nadie difamen. Y quiero parar ahí. Y quiero hablarte a ti y decirte hoy que si tú has estado difamando a alguien, has pecado. Y no estoy diciendo que al pecado no hay que llamarlo pecado y hay que descubrirlo, porque hay que hacerlo. Y Dios nos manda en su palabra y Dios odia el pecado. Pero una cosa es eso y otra es difamar sin conocer la verdadera situación por la que esa persona a la que estamos difamando está pasando, o la vida de esa persona. Por eso la Biblia dice que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Es hablar mal de alguien sin tener verdaderamente las pruebas o conocer la verdad acerca de esa persona. Que no sean pendencieros. Y lo he visto en la iglesia y lo he visto con amigos. He ido a reuniones con amigos, reuniones familiares donde se agarran y se insultan por diferencias políticas. Conozco familiares que dejaron de hablarse porque uno es seguidor de un político y el otro es seguidor de otro político. Y se vuelven pendencieros y se agarran por unas ridiculeces. Y creen que van a salvar el mundo defendiendo, apoyando a uno o a otro, y lo que hacen es difamar y hablar mal. Al presidente, cualquier cosa que hacen, yo lo sigo en Twitter y una mano de gente endemoniada no hace sino insultarlo. Y la Biblia dice que por las autoridades hay que orar. Entonces, no seamos brutos, seamos sabios al momento de evaluar la vida de una persona, y si no sabemos, mejor callémonos, porque hemos pecado difamando a las personas, difamando a las autoridades, difamando a los pastores, difamando a los políticos, difamando al jefe. ¿Qué has dicho de tu jefe? Difamando a la pareja. No puedo creer que una pareja que prometió amar, cuidar, respetar a su pareja, ande difamando a su pareja con otros y diciendo, no, es que mi esposo ese no sirve para nada. No, es que mi esposa, esa vieja, yo no sé para qué me casé. Y difamándola, y la Biblia dice que no debemos hacerlo, que no debemos ser pendencieros. Y miren lo que dice más adelante en el versículo 2, sino amables. O sea, cuando usted hable de política, y usted tiene que ser amable, y si usted está en contra de la posición política de otro, haga silencio. Sea sabio, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ojo con eso. Quiero preguntarles, ¿cómo está la pared de su Facebook? Hace unos días tuve la oportunidad de examinar el Facebook de algunas personas de la iglesia y me encontré con que son corazones llenos de odio, de rencor, que no hacen sino juzgar.
Y en lugar de ver uno el Facebook de alguien que pone un versículo, una foto con la familia, solo ponen post, solo ponen imágenes en contra de X o Y político de nuestro país. Y me le bajé el Facebook y seguí mirando y encontré un corazón lleno de odio. No uno, varios corazones llenos de odio, de rencor, insultando a los demás. Y la Biblia dice que no debemos hacer eso, sino hacer silencio y orar. Ahora, ¿juzgar es pecado? Juzgar no es pecado. ¿Juzgar es permitido? Sí es permitido, pero les voy a mostrar bíblicamente cómo uno debe juzgar. No bajo juicios imaginarios o bajo supuestos. No bajo hipocresía. Porque tú dices, ese es un ladrón, pero tú no pagas el diezmo, tú eres igual de ladrón. Es que ese es un mentiroso, pero tú llegas a la casa y dices una mentira para no pelear con tu pareja. Tú también eres un mentiroso. A mí me ha pasado que me he puesto a pensar cosas de personas y luego yo cometo el mismo pecado y Dios me ha dicho, cállese papá, porque usted también la está embarrando, no juzgue. Y aprendí así, recuerdo una vez en la iglesia, estábamos en plena adoración y yo estaba tocando el piano y le sonó el teléfono a Joa, le sonó el celular. Yo la miré con una cara diciendo, esta sí es mucha. La miré mal, o sea, con mi mirada ya sabía que yo estaba que le pegaba un calvazo. Desde el pianito yo ahí, esta sí es mucha burra, ¿cómo no pone el celular en silencio? Y tan pronto la miré con esa cara de rabia diciéndole como, me sonó mi celular. Durísimo. Y yo en plena adoración y el celular empieza a sonar y yo, chica, cogí ese celular, lo apagué y todo y Dios me dijo, no juzgues, porque mira que a ti te pasó lo mismo. Y ahí aprendí a no juzgar tanto y ya he aprendido a mejorar en eso. Yo juzgaba a Joa porque cuando estrenamos el carro, ella salía con nuestro carro y lo rayaba. Y yo me ponía furioso, la insultaba, nos agarrábamos. Y hasta yo pensaba, le voy a comprar un carro para ella, lo mando blindar y que el mío no lo toque porque ella todo lo raya, todo lo daña. 3, 4 meses después, iba yo manejando y el carro que tanto idolatré y por el que tanto juzgué a Joa, por un error mío, vino una camioneta, lo estrelló y lo destrozó. Y yo sé que Dios estaba tratándome para que yo no juzgara a Joa, porque yo decía, no, es que las mujeres no saben manejar. Después de ese choque yo dije, el que no sabe manejar soy yo. Y quedé acabado el carro y recuerdo que después de que pasó todo eso, Joa en lugar de decirme, oiga, animal, bruto, bestia, ¿para qué se pasó el pare? Me dijo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y yo sí, yo estaba esperando que me echara la abuela, que me insultara, que insultara a su pastora Luz Marina, pero no lo hizo. Me dijo, ¿estás bien? Sí, amor, sí. Ay, bueno, menos mal, el carro no importa, eso se arregla. Yo quedé sentado en ese andén, pero porque yo no hubiera hecho eso, yo creo que yo la hubiera insultado. Y Dios empezó a tratarme y a mostrarme. Antes me daban ganas de agarrarme con personas en la política y de insultarlos y decirles de todo, así no me volvieran a hablar. Pero Dios me fue enseñando, así no es, con mansedumbre, con amabilidad. Si no estás de acuerdo con eso y no puedes hablar con amabilidad, cállate. Entonces prefiero callarme porque no puedo hablar con amabilidad, entonces me callo y no juzgo y no hiero. Pero examina tu Facebook, examina las fotos que tienes ahí, examina a quién estás siguiendo. Miren, hay pastores que usan el púlpito solo para ofender, solo para denigrar a alguien. Y yo en algún momento lo hice con una persona, unas bobadas de un devocional, hablando mal. Y Dios me mostró que eso estaba mal. Y lo he cambiado y dicho, Señor, yo cuando hablé en el púlpito es para hablar tu palabra. Y hoy yo sé que no es una palabra de pronto que ustedes salgan diciendo, no voy a conquistar el mundo. Hoy Dios está hablando a nuestro corazón y está para que evaluemos cómo está nuestro corazón con relación a cómo vemos a los demás, qué decimos de los demás, qué pensamos de los demás. Quiero decirles que el ADN de nuestra iglesia, somos una iglesia que ama a los demás. Somos una iglesia que da amor. Somos una iglesia que aunque odiamos el pecado, no odiamos al pecador. Si una persona de pronto que homosexual llega a tu vida, tú no tienes por qué repelerla o decirle no me toque, no me hable. Lo que tienes que hacer es abrazarla, decirle
Jesús te ama. Jesús no ama tu pecado, pero Jesús te ama a ti. Y no juzgarla. Porque muchas veces nos volvemos como intocables, como que yo no hablo con estos porque no sé qué, con estos tampoco, con estos, pero Jesús hablaba con todos. Esa mujer que fue y besó los pies de Jesús, que le echó perfume, que lloró, era una pecadora, y Jesús no le dio una patada y le dijo, quítese de acá, pecadora, no me toque. Jesús la perdonó. Ese es el corazón de Jesús. Si tú odias a un político, hoy, ora por ese político y bendícelo. Si odias a un pastor porque dijo algo en una prédica que no te gustó, la Biblia dice que desechemos lo malo y retengamos lo bueno. Perdona a esa persona y ora por ella y bendícela. Pero debemos orar por las personas a las que hemos juzgado. Limpia tu Facebook, quita toda esa basura. Saca la basura de tu corazón y dile, Señor, enséñame a ver a las personas como tú las ves. Mateo 7:2 se los leí, pero dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. O sea, si uno no hace sino juzgar a todo el mundo, en algún momento le va a tocar a uno. Con la medida con que medís, os será medido. Como uno trate a los demás, lo van a tratar. Lo que uno hable a espaldas de otros, después de uno van a hablar. Por eso es que usted tiene las orejas rojas ahorita, que han estado hablando mal. Y es bien importante tener cuidado con lo que decimos. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando emitimos juicios y decimos X o Y cosa de cualquier persona, sin conocer su vida, vamos a ser juzgados por esas palabras ociosas que decimos. Así que ojo con eso. Hay otro juicio que es el juicio santurrón. Es el juicio de alguien que se cree que es perfecto y que cada vez que ora, siempre está orando y hasta en su oración está juzgando y ofendiendo a otros. En Lucas 18:9 está la parábola del fariseo y el publicano o el cobrador de impuestos. Se las voy a leer. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Imagínese esa oración. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces la oración del fariseo era una oración que tenía juicio. La oración del fariseo era, Señor, yo soy perfecto, yo no engaño a nadie, yo soy lo más precioso que hay, no como ese cobrador de impuestos. Y es que muchas veces oramos mal. No sé si ustedes han orado así, pero yo algunas veces oré así, Señor, no me aguanto más a X persona. Y es que la culpa es de ella, y es que ella es la de la culpa, y es que él es el culpable, y esa es una oración, que es una oración errada. Porque estamos orando con juicio. En lugar de bendecir a esa persona, estamos orando desde el juzgar. Y eso no está bien, eso fue lo que hizo ese fariseo. Apartado de los demás, su oración fue, no soy un pecador, no engaño, no peco, no cometo adulterio, yo no soy como ese cobrador de impuestos. Fue un hombre que oró desde el orgullo. Y cuando levantamos oraciones desde el orgullo, esas oraciones no pasan del techo. Si tu oración es, Señor, haz que esa persona me pida perdón porque es que la culpa es de ella, porque yo no me equivoco nunca, es que yo no fallé. Es una oración hecha desde el orgullo y es una oración que no pasa del techo.
Pero la oración del cobrador de impuestos fue diferente. Este cobrador de impuestos estaba haciendo una oración desde la humildad. Dice que golpeó su pecho en señal de dolor, le pidió a Dios compasión, reconoció que era un pecador. Señor, yo soy un pecador. Y en el verso 14 dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Dios no perdonó al fariseo por su oración, porque la hizo desde el orgullo. Porque muchas veces nuestra oración es, Señor, perdona a esa persona, perdona a ese otro, perdona a ese otro. Y no es una oración hecha desde la humildad. ¿Cómo tiene que ser tu oración? Señor, yo soy un mentiroso, yo te pido perdón. Señor, yo soy un celoso, yo te pido perdón. Señor, he juzgado a mi pareja, he difamado a mi pareja, perdóname, Padre. Señor, he hablado mal de los políticos, te pido perdón. He hablado mal de mi jefe, Señor, lo he difamado, he dicho que es un no sé qué, un sí sé más. Perdóname. Cuando la oración viene con humildad, cuando la oración viene desde un corazón que está arrepentido, Dios perdona, Dios escucha. Entonces tenemos que preguntarle, Señor, ¿estoy orando de la forma correcta? Y surge una pregunta, ¿es pecado juzgar? Y la respuesta es no, porque Dios mismo dice en su palabra que debemos juzgar, pero debemos juzgar correctamente. Y está en Juan 7:24. Juan 7:24 dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y en la Reina Valera dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces la Biblia no dice que no juzguemos. La Biblia no dice que no confrontemos un pecado, sino que dice que no lo hagamos desde la superficie, que conozcamos. Y también la Biblia dice que cuando uno vaya a hablarle a alguien de su pecado, tiene que llevarlo al arrepentimiento. No sé si recuerdan esa vez que una mujer fue sorprendida en adulterio y Jesús estaba escribiendo sobre la arena. Y le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Y dice la Biblia que Jesús continuó haciendo lo que estaba haciendo y escribiendo. No sé qué estaría escribiendo. Pero Jesús les dice, ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que uno a uno comenzaron a alejarse. O sea, yo que me imagino que a alguno le iba a tirar la piedra y no, pero uy, verdad que yo dije una mentira. El otro le iba a tirar la piedra y esta vieja me la bajo. No, verdad que yo me robé ayer una cosa que no era mía. El otro le iba a pegar su pedradón y no, verdad que he sido un celoso y he hablado mal de mi esposa. Y así uno a uno se empezaron a ir. Y entonces de repente ya no había nadie. Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Yo pensé que te iban a linchar. Y la mujer le dijo, no, se fueron. Y la respuesta de Jesús es increíble. La respuesta de Jesús es espectacular. Y quiero que la leamos, está en Juan 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Porque él le preguntó, ¿ninguno te condenó? Y ella le dijo, no, Señor, ninguno. Y la respuesta de Jesús fue, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús no le pegó un pedrazo. Jesús no le dijo, no te perdono, eres una pecadora degenerada, terrible. No le dijo nada de eso. La llamó al arrepentimiento, le dijo, ok, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno. Y eso que Jesús nunca había pecado. Solamente le dijo, vete y no peques más. Cuando una persona que nosotros conocemos, que es de nuestro círculo cercano o no, es de nuestro círculo y está en pecado, nosotros no debemos levantar juicios hacia esa persona. Nosotros no debemos andar hablando mal de esa persona o andar difamándola. Si sabía que la prima esta se anda acostando con otros, si sabía que no sé qué y quedó embarazada, esa es mucha. No, Dios no dice que hagamos eso. Dios dice que las llamemos al arrepentimiento. Dios dice
que no los juzguemos, sino que le digamos, mira, has pecado en esto, pero no lo sigas haciendo. Eso es todo, eso es todo. Si alguien tiene algo, si tú tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, la mejor forma es ir y en amor decirle, mira, eso que hiciste a Dios no le agrada, no lo sigas haciendo más. Como dice la Biblia, con amabilidad, pero no andar sentándonos a hablar mal y a difamar a todas las personas. Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Cómo hace uno con un pecador? Lo llama al arrepentimiento ¿con qué? Con ternura y humildad. Uno va y desde la humildad le dice, a Dios no le agrada esto, no lo sigas haciendo, pero Dios te ama. Desde ahí, una persona que es confrontada con ternura y humildad va a escuchar. Pero una persona a la cual difaman, hablan mal, todo, no va a ser restaurada. Y dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y no sé si te ha pasado a ti, de pronto juzgaste a alguien, hablaste mal de alguien y tú caíste, porque somos humanos y a todos nos pasa. Yo les conté lo que me pasó con el carro, con lo del celular cuando estaba tocando el piano, porque uno muchas veces juzga y después a uno le pasa. Uno muchas veces critica a otros y después uno es el que le está viviendo. Entonces tenemos que oponernos al pecado, pero cuando vayamos a juzgar a alguien no lo hagamos desde la superficie, como dice la palabra de Dios, ni por las apariencias, como lo hizo Simón, que juzgó a esta mujer y juzgó a Jesús, sino verdaderamente yendo al fondo de la situación. Y de pronto cuando nos opongamos al pecado vamos a ser atacados. Cuando tú le digas a alguien, no, mira, eso no está bien, de pronto podrás ser atacado, pero no importa, sigue manteniéndote en humildad, en mansedumbre. Si has peleado con alguien por diferencias en X o Y cosa, con humildad pide perdón, reconcíliense. A mí no me cabe en la cabeza, y eso no puede pasar, que en una iglesia estén divididos los bandos por sus creencias políticas y se insulten, se agarren, se digan de todo. Porque entonces, ¿dónde está el perdón de Jesús? ¿Dónde está el no juzgar? ¿Dónde está la amabilidad? ¿Dónde está la ternura, la humildad? Eso no puede pasar. Tenemos que mostrar el amor de Jesús. Jesús hasta el último minuto de su vida acá en la tierra mostró amor, mostró humildad, mostró compasión. Aun cuando estaba en la cruz, Jesús hubiera podido haber dicho que vengan unos ángeles y acaben con estos soldados que me crucificaron. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él nos enseñó todo el tiempo a perdonar. Nos enseñó todo el tiempo a no juzgar, a restaurar con amor. Pero cuando tenía que hablar del pecado lo hablaba. Pero lo hablaba y sabía confrontar en las diversas situaciones que vivió. A los que debía tratarlos fuertes los trató, pero a los que debía reconciliarlos en amor, los reconcilió con amor. Así que hoy quiero que pienses por un momento a quién has juzgado. Quiero que pienses por un momento de quién has estado hablando mal. Ahorita que hay de pronto más tiempo libre en algunas casas, se presta para sentarse en silla de escarnecedores y empezar a hablar mal del jefe, mal del esposo, mal de la familia, mal del presidente, mal de no sé quién. Pero Dios dice en su palabra que por toda palabra ociosa que hablemos, tendremos que darle cuentas a Dios. Muchas veces juzgamos y nosotros estamos peor. Yo he aprendido a hacer silencio cuando quisiera decir cosas. Y he aprendido que algunas veces es mejor callar y orar. Si alguien te hirió en el pasado, si alguien te ofendió y en tu corazón hay rencor, hay odio, hay venganza, si has estado hablando mal de esa persona, hoy Dios te quiere invitar a que perdones y a que restaures esa vida. Si has juzgado a otros por las apariencias, porque como se visten, ya los juzgaste,
o porque escuchaste que se dijo algo de alguien, ya en tu mente está esa imagen, sin conocer realmente la realidad. Hoy es un día para que le digamos: Señor, perdóname por haber hecho eso. Perdóname por juzgar a los demás sin conocer su situación, Señor. Quiero que cierres tus ojos y le digas: Padre, yo te pido perdón porque yo he juzgado mal. Porque cuando he confrontado el pecado, he ofendido a la otra persona. Yo te pido perdón porque mi Facebook está lleno de ofensas hacia otra persona que ni siquiera he visto en la vida personalmente, no la conozco. Hoy te pido perdón, Señor, porque cuando he orado muchas veces lo he hecho desde el orgullo y he dicho: Señor, perdona a esa persona que me ofendió porque yo soy perfecto. Perdona a ese otro, perdona a ese otro, pero nunca reconocemos, Dios, nuestro error y no hemos sido humildes, Dios. Perdónanos por juzgar bajo chismes, bajo supuestos. Perdónanos, Dios, por la hipocresía, porque muchas veces hemos sido fariseos, hemos sido hipócritas, Dios. Y siendo pecadores nos hemos atrevido a hablar de otros como si nosotros no fuéramos unos pecadores. Y hoy reconozco, dile: Señor, hoy reconozco que soy un pecador. Y hoy reconozco que lo único que yo merecería, Señor, sería la muerte, pero tu misericordia me alcanzó. Y hoy, Espíritu Santo, yo te pido que traiga, Señor, un manto de perdón sobre todos nosotros. Todos somos pecadores. Todos hemos juzgado desde la hipocresía. Todos hemos orado desde el orgullo, Señor. Perdónanos porque nos ha costado reconocer nuestras faltas y siempre culpamos al otro de las peleas, de las diferencias, de las discusiones, pero no nos hemos detenido a examinarnos a nosotros mismos, Señor. Hoy te pedimos perdón por toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca cuando hemos juzgado. Perdón por ese pensamiento, Señor, que nos ha estado rondando en la cabeza acerca de esa persona o de otra persona, de la cual ni siquiera conocemos realmente su vida, Padre. Perdón, Señor, por juzgar a nuestros padres. Y hoy quiero que ores y le pidas perdón al Espíritu de Dios, porque siento que Dios está sanando corazones heridos en esta mañana. Dile: Señor, perdóname por juzgar a mis papás, porque cuando era niño me dejaron solos, pero nunca entendí por qué lo hicieron, Señor. Y los juzgué, los difamé, hablé mal de ellos, pero hoy te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te pido perdón por juzgar a mi pareja, Señor, por difamar a mi pareja, por hablar mal de mi esposo, Señor, por hablar mal de mi esposa, Padre. Yo te pido perdón en esta mañana y te pido que sanes mi corazón. Pero hoy también te pido perdón por hablar mal de mis jefes, por juzgar a mis jefes, por decir: si yo fuera el jefe haría esto, mi jefe no lo ha hecho bien, porque hemos sido así, yo he sido así, yo he hablado mal de las personas de las cuales estoy bajo autoridad y te pido perdón, Señor. Y si has hablado mal de las autoridades, pídele perdón a Dios. Señor, perdónanos por hablar mal del presidente. No es perfecto, puede que no sea de nuestro agrado, pero Señor, no somos nadie para juzgarlos. Y hoy te pedimos perdón porque nuestra boca ha sido un foco, Señor, de palabras ociosas. Y hemos juzgado desde la hipocresía, hemos juzgado desde el orgullo, hemos juzgado desde la ignorancia. Y tu palabra dice que cuando juzguemos lo hagamos mirando más allá de la superficie, pero muchas veces no lo hemos hecho así. Y hoy te pedimos perdón, porque hemos dicho que otros son ladrones, pero nosotros hemos sido más ladrones. Porque hemos dicho: ese es un mentiroso, pero nosotros también lo hemos sido, Dios. Somos unos pecadores. Y si no fuera por ti, por tu sacrificio en la cruz, todos tendríamos, Señor, el destino, la muerte y la condenación eterna. Pero gracias, Padre. Y hoy te pedimos perdón por juzgar, por hablar mal de los demás. Porque nos hemos sentado en silla de escarnecedores.
Porque en las reuniones familiares muchas veces nos sentamos a murmurar de nuestro país, a maldecir a Colombia, a maldecir a los pastores, a decir que son ladrones, narcotraficantes, adúlteros y no conocemos sus vidas. Y hoy te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Perdónanos por esas oraciones que hemos levantado desde una posición de orgullo. Porque hemos hecho oraciones como ese fariseo que dijo: yo no he hecho nada malo, yo no soy un pecador, yo no engaño, yo no peco, yo doy mis diezmos. Y oró desde el orgullo creyendo que era muy santo, pero ese hombre no fue justificado por ti. Y dilo conmigo: yo quiero hacer que mi oración sea una oración que salga desde la humildad. Di conmigo: quiero que mi oración sea una oración donde esté el perdón. Quiero que mi oración sea una oración donde esté la gratitud. Quiero ver las cosas buenas de los demás. Quiero ver las cosas buenas de mi pastor, no sus errores o no sus embarradas. Quiero ver las cosas buenas de mi pareja, no sus errores y sus embarradas. Quiero ver las cosas buenas de mi papá. Quiero ver las cosas buenas de mi mamá y no solo lo malo, y no juzgarlos por las cosas malas que son menos. Y hoy te pido perdón, Padre Santo, y te pido que me enseñes a orar con humildad. Señor, y si un día tengo que juzgar o confrontar a alguien, Señor, ayúdame a hacerlo desde la humildad, como dice tu palabra en el libro de Gálatas. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, dame un corazón lleno de humildad, de ternura, de amabilidad. Di conmigo: hoy decido amar al pecador y aborrecer su pecado. Pero Señor, cuando vaya a confrontar a un pecador, no lo haré humillándolo, porque yo también he sido un pecador. Como dice esa canción, también yo he estado allí. También yo fui el que te escupió, también yo fui el que te ofendió. Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz y perdonaste mis pecados. Y hoy te pido que me enseñes a juzgar correctamente. Y si, Señor, y si estoy en desacuerdo con cosas, Padre, y quisiera pelear, yo te pido que me enseñes a callar cuando debo callar, en el nombre de Jesús. Dios está perdonándonos en esta mañana y nos está enseñando cómo Él haría las cosas. Quiero actuar como tú actuaste, Jesús, cuando confrontaron a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Quiero aprender, Señor, a no juzgar, sino a llevar a los demás al arrepentimiento. Que cuando yo predique, Señor, mis palabras traigan arrepentimiento a las demás personas. Y no que sean palabras que juzguen, que señalen, que destruyan, que dañen, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta mañana, Padre. Y hoy quiero orar por los que nos ven por primera vez y los que dicen: a mí me han juzgado o yo he juzgado a otros y hoy entiendo que me he equivocado. Quiero decirte que Dios te perdona, que Jesús vino a la tierra, se hizo un hombre y murió por ti para perdonar tus pecados y los míos. Y hoy vamos a orar y a decirle: Señor, y quiero que repitas conmigo esta oración y le digas: Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias porque tú no me juzgas, Jesús, porque tú no me desechas, sino que me amas tanto, Padre, que diste tu vida por mí y me perdonaste. Y hoy te recibo en mi corazón y quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero obedecerte. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón y te entrego mi vida, Señor. Señor, hoy bendigo a los que dan con gozo, Padre. Hoy bendigo a los que han obedecido, Señor, este mandato de darle a Dios lo que es de Dios. Y oro por los que juzgan esto, Señor, o juzgan a tus siervos, Padre, y te pido que quites eso de sus mentes. Señor, yo te pido que pongas en nosotros un corazón generoso, porque tu palabra dice que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hoy bendecimos los diezmos, las ofrendas y lo que tú das para que este ministerio
se mantenga y porque lo que viene es grande y tenemos un reto grande, pero sé que Dios está con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy nos has perdonado, porque hoy salimos de esta reunión online transformados, porque no levantaremos más argumentos, más juicios hacia los demás, Señor, sin antes de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Y hoy quiero invitar también a los niños para que se conecten, a los papás para que lleven a sus niños y los conecten a nuestra reunión online que tenemos por Zoom. Yo creo que ya todos tienen el enlace, pero si alguien no tiene el enlace, escríbale a alguien de la iglesia para que les envíen el enlace y podamos conectar a nuestros niños en la clase que comienza ahorita a las 11:30 de la mañana. Los esperamos a todos y recuerden que Dios ama que tengamos el corazón como de un niño, pero también dice que debemos formar a nuestros niños en sus caminos para que siempre sigan y sirvan a Jesús. Que Dios los bendiga. Chao.